Entonces, estábamos con el mecanismo de Higgs, un mecanismo para darle masa a las partículas, sobre todo, o bueno, lo más importante es mostrar cómo surge la masa de los bosones vectoriales, tomando en cuenta que en el modelo estándar de la física de partículas, pero también en los experimentos existen bosones vectoriales que tienen masa, que son el bosón Z y el bosón W, ¿no? El bosón Z tiene una masa como de 90 gigaelectronvoltios y el bosón W tiene una masa como de 80,433, ¿sí? Gigaelectronvoltios. Esas partículas, por ser masivas, decaen rápidamente, se desintegran rápido y entonces generalmente existen únicamente dentro de los núcleos atómicos, es decir, que pueden viajar distancias del orden de los núcleos atómicos antes de que se desintegren, antes de que se desintegren. Entonces, usualmente lo que uno mide en los aceleradores de partículas son los decaimientos de esos bosones W y bosones Z. Los bosones W y bosones Z aparecen en el proceso del decaimiento beta positivo y negativo que hemos discutido ya varias veces, del que hemos hablado varias veces, ¿no? Un protón que decae en un neutrón, ¿cierto? Un positrón, un neutrino electrónico y todo eso está mediado por un bosón W que tiene un tiempo de vida medio pequeño y recorre distancias que son menores al radio de un núcleo atómico. Entonces está confinado en el núcleo atómico, que es donde es importante la interacción débil, que es otra forma de interacción de la naturaleza, pero que a la larga uno después demuestra que es básicamente el mismo electromagnetismo, pero visto desde otro punto de vista, ¿sí? Porque está unificado el electromagnetismo con la interacción débil, ¿no? Se puede ver en un mismo marco conceptual. Entonces aquí nosotros hacemos algo similar, trabajamos con un bosón vectorial, pero esto es un modelo simplificado, un modelo, no es un modelo de juguete en realidad porque sí se utiliza en distintas teorías, por ejemplo en superconductividad, pero también se utiliza en física de partículas como un modelo simplificado para explicar ciertos procesos de nuevo, de partículas que están en los núcleos. Piones, partículas que interactúan débilmente con bosones vectoriales masivos como el bosón Z. Entonces, este tipo de modelo se utiliza también en física de partículas. Y bueno, a este modelo se le suele llamar electrodinámica cuántica escalar, ¿sí? La QED escalar. Entonces, los campos phi que aparecen acá son piones, neutros o cargados también. Y los bosones vectoriales que aparecen acá, pues bueno, el bosón electrodébil, ¿no? Bosones electrodébiles. No, no los fotones porque estos tienen masa. Estos tienen masa que habíamos establecido la otra vez, ¿no? Entonces, en resumen, um, los resultados de Peter Higgs para este modelo, pues se pueden extrapolar al modelo estándar. Hay dos dificultades al extrapolarlo al modelo estándar. La primera es que la simetría que estamos considerando acá es una simetría 1 gauge, recuerden que es gauge esta simetría, una simetría gauge, pero es 1, solo tiene un parámetro y es una simetría abeliana. Eso quiere decir que básicamente los generadores de esta simetría conmutan, los generadores de la simetría conmutan. Es decir, esta es la transformación. E a la I alfa por E a la I beta es igual a E a la I beta por E a la I alfa, ¿sí o no? Es un grupo abeliano, sus elementos conmutan. Sin embargo, la simetría del modelo estándar no es una simetría abeliana. Esta es la simetría de la electrodinámica cuántica. Pero en el modelo estándar, el sector electrodébil y también la cromodinámica cuántica tienen un grupo de simetría que también es gauge, ¿cierto? Que también es local, pero que no es abeliano. En el caso del sector electrodébil, el grupo de simetría es el grupo SU2. El grupo SU2, que para los que han visto mecánica cuántica, básicamente es el mismo grupo de simetría que tiene la representación del spin
de un estado cuántico en mecánica cuántica, ¿no? Es decir, los generadores de simetría son las matrices de Pauli. Entonces no debería ser algo nuevo para ustedes, sino que esas transformaciones, su representación exponencial, que tiene toda representación unitaria, ¿cierto? Pues ustedes deberían recordarla de los cursos de mecánica cuántica 1 y 2. Entonces, si ya vieron cuántica 1 con Juan David, allá tuvo que aparecer el grupo de SU2. Necesariamente porque tuvieron que aparecer las matrices de Pauli y tuvieron que aparecer las representaciones irreducibles y, en fin, los operadores rotación, etc. ¿Sí? Ese es el grupo de SU2, ¿no? Y ese es el grupo de simetrías del sector electrodébil del modelo estándar, es decir, el sector que media la interacción entre el bosón W, el bosón Z y los leptones, tanto neutros como cargados, es decir, el muón, el taón, el electrón, el neutrino electrónico, el neutrino muónico, el neutrino taónico. Son 6 leptones y 2 bosones de fuerza, bueno, 3 bosones de fuerza, ¿no? Z, W más, W menos. 3 bosones de fuerza. Todas esas partículas se pueden agrupar en dobletes y escribir un lagrangiano que es invariante bajo el grupo SU2. ¿Sí? Ahorita no vamos a... Todavía no, pero más adelante sí vamos a hablar un poco de eso. Es simplemente saber escribir el lagrangiano que sea simétrico bajo esa simetría. Ahora, el problema es que el grupo de SU2 no es abeliano, ¿no? Entonces, aunque esto que está acá que hizo Higgs se puede generalizar, la generalización no es trivial, ¿sí? Tampoco es trivial. La idea funciona también allá, es decir, que con un mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría, uno puede generar términos de masa para los bosones vectoriales. Recuerden que este campo AMU, que es el campo gauge, se introdujo para que el lagrangiano fuera invariante bajo esta simetría local, U1, y ese campo resulta adquiriendo masa después de romper espontáneamente la simetría, ¿no? Siguiendo el proceso de rompimiento espontáneo de la simetría, adquiere masa, y es un campo vectorial porque tiene el índice mu es el índice de Lorentz, significa que esto tiene 4 componentes y que transforma como un cuadrivector, o sea, es un campo vectorial. Pero además es un campo de spin 1. Tiene spin 1, ¿no? Y entonces se dice que es un bosón vectorial, porque el spin es entero. No vale 0, sino vale 1. Y entonces es un bosón vectorial, que en este caso adquiere masa, entonces no puede ser el fotón, sino otro bosón vectorial. Por ejemplo, el bosón Z, ¿sí o no? Entonces, esta ecuación de movimiento para este campo AMU no son las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Porque las ecuaciones de Maxwell son para bosones que no tienen masa, como el fotón. Por lo que si uno coge este lagrangiano y trata de encontrar la ecuación de movimiento para este AMU que está acá, no va a llegar a las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Es decir, ustedes aplican el principio de mínima acción y lo aplican en los términos que dependen de AMU, o sea, este término de acá y este otro. ¿A qué se llega? No es a las ecuaciones de Maxwell, ni a la representación covariante de las ecuaciones de Maxwell, que es lo que vamos a ver en los cursos en el curso de relatividad especial, ¿no? De relatividad, digamos, el curso se llama Introducción a la Relatividad Especial y yo le voy a cambiar el nombre a relatividad, ¿sí? O la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que significa relatividad especial y relatividad general, ¿sí? Porque introducción a la relatividad especial es como... ¿sí? ¿Qué tanto puedo introducir? Una introducción sería algo muy elemental, ¿no? No va a ser elemental en realidad. Y entonces, si uno coge estos dos términos, y utiliza el principio de mínima acción para encontrar la ecuación de movimiento a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange, no llega a las ecuaciones de Maxwell, sino que llega a la ecuación de movimiento de un bosón vectorial masivo. A esa ecuación se le conoce como ecuación de Proca, la ecuación de Proca, ¿cierto? Que es la ecuación de movimiento de un bosón vectorial masivo, como este que está aquí. Entonces, esto no es un fotón, porque no satisface las ecuaciones de Maxwell. Esto es otro tipo de partícula que tiene masa y que satisface la ecuación de Proca.
Sería una partícula de Proca, ¿no? Ecuación de Proca. Bueno, la cosa es que en resumen uno hace dos cosas. Primero, utiliza el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría, que significa, de nuevo, pasar por debajo de algún punto crítico, con este parámetro crítico, que en este caso es mu cuadrado, ¿cierto? Entonces, elegir un vacío distinto de cero. Es decir, aquí phi es distinto de cero, el valor de phi que minimiza el potencial es distinto de cero, y a ese valor se le conoce como el valor esperado en el vacío del campo del Higgs. Es distinto de cero, entonces elige uno el vacío, que sea distinto de cero. Lo reemplazan en lagrangiano, aparecen un poco de campos, aparece todo esto, y después uno dice, bueno, pero esta simetría local, Gesch, ¿cierto? Me dice que hay una redundancia. En la teoría, todos los estados transformados a través de esa simetría son físicamente equivalentes, son lo mismo, ¿no? Son los mismos estados, tengo que elegir uno. Entonces, después de haber dicho que el vacío o el mínimo el valor esperado del vacío del campo de Higgs es distinto de cero, lo segundo que hago es fijar el gauge. Entonces fijo el gauge y digo, elijo un alfa en particular. Ese alfa lo hago coincidir con este cita que está acá y hago que desaparezca. No aparece más. Entonces al final tengo esto como resultado cuando fijo el gauge. Fijar el gauge es elegir un alfa particular, que alfa es el parámetro de la transformación. Digo, alfa igual a menos este bosón de acá, cita. Como el bosón de este bosón cita desaparece del lagrangiano, este bosón debe ser un bosón de Goldstone, ¿no? Son los bosones de Goldstone, que no deberían aparecer acá, porque se está rompiendo una simetría local, no una simetría global. Entonces, de esta manera, fijando el gauge, haciendo alfa igual a menos cita, desaparece cita y únicamente me quedan dos campos. El campo AMU, que adquiere masa, y el campo ρ, que en este caso sería el análogo del campo del X, ρ de X. Tanto ρ como A, si yo le calculo el valor esperado en el vacío, vale 0. Porque algo que tienen que recordar ustedes es que los campos físicos que representan cantidades físicas tienen que tener un valor esperado en el vacío igual a 0. Igual a 0, de acuerdo con la segunda cuantización, ¿no? Y entonces, en resumen, son dos cosas. Uno elige el mínimo, que sea distinto de 0. El mínimo del potencial ocurre para un valor del campo distinto de 0. Eso es lo primero. Y lo segundo, fija el gauge. Elijo un gauge de tal forma que los bosones de Goldstone desaparecen. Como consecuencia, obtengo que hay dos campos que adquieren masa. El campo de Higgs, este es el término de masa, y un bosón vectorial, que fue el que tuvimos que introducir inicialmente para que el lagrangiano fuera invariante bajo la simetría, que así tiene que ser, ¿no? Entonces, esta es la manera de proceder del mecanismo de Higgs, pero pues tiene un par de problemas. El primer problema de este mecanismo, bueno, el mecanismo de Higgs entendido como un mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría. El primer problema es que la simetría que se está rompiendo no es una simetría física. Es una simetría U1 local que es interna, que es una simetría de las representaciones, ¿cierto? Estas phis que están acá no son más que representaciones de un estado físico. Y entonces no es una simetría física, no es algo que uno pueda medir, no es una simetría del espacio-tiempo, sino que la simetría aplica sobre esta representación, sobre phi. Phi es un campo, ¿no? Un campo que es función de las coordenadas del espacio-tiempo, pero la transformación aplica es sobre phi, no sobre x. Y entonces es una transformación interna que no es física, que yo no puedo medir en un experimento. Y esa es la simetría que estamos rompiendo, ¿cierto? Al romper esa simetría aparecen términos de masa, ¿no? Entonces la primera pregunta obvia es cómo es que romper una simetría que no es física produce resultados físicos. Si esta simetría solamente me está diciendo que hay una redundancia en la descripción matemática de mi modelo para este tipo de sistemas físicos, ¿no? Entonces es algo que tiene que ver con una descripción que uno construyó, una descripción matemática. Lo segundo es que aparte que uno tiene una simetría U1 y la quiere romper con el rompimiento espontáneo de la simetría, después uno fija el gauge. Y al fijar el gauge, pues vuelve y rompe la simetría, porque elegir un punto es dañar también la simetría. Entonces, ¿de qué servía tener inicialmente un lagrangiano simétrico si después voy a
elegir uno de los posibles resultados de la ecuación de movimiento, y entonces voy a de todas formas a romper la simetría, porque si elijo uno de los posibles resultados, entonces ya no tengo la simetría, ¿no? Estoy eligiendo uno de los posibles resultados. Si ustedes se dan cuenta, este lagrangiano que está aquí ya no es simétrico bajo la transformación 1. Entonces, de todas formas, entonces, ¿por qué era necesario que el lagrangiano fuera simétrico, no? Entonces, el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría es una manera de ver el mecanismo de Higgs, en el sentido que produce los términos de masa que se necesitan, que es lo que se va a ir a comparar con el experimento. ¿Será que si yo voy y reemplazo un valor numérico para este B, que es el valor esperado al vacío, que uno puede calcular, ¿sí? Vale como alrededor de 200 Jeff, y uno coge este Q, por ejemplo, que puede ser la carga eléctrica, multiplica esto, le da un valor numérico, y uno dice, bueno, ese es el valor de la masa, es una predicción de mi modelo teórico. ¿Será que eso tiene algo que ver con el experimento? Va y mira en el experimento si coincide el número o no. ¿Y qué tanto coincide? Bueno, resulta que sí funciona, ¿no? Porque uno va y compara y obtiene esta gráfica y se da cuenta que sí, que en efecto las líneas y sus incertidumbres definitivamente sí coincide con la predicción teórica, ¿no? Entonces, como sí coincide, esto sí sirve, pero entonces uno se tiene que preguntar, pero bueno, ¿existe una manera distinta a llegar a los mismos resultados sin tener que pasar por el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría? Es decir, una manera que sea invariante de Gesch directamente, sin que yo tenga que estar rompiendo la simetría y, ¿cierto? y fijando el Gesch, etc. Pues eso es lo que se preguntaba Peter Higgs después de haber publicado estos dos artículos. Y de hecho, pues encontró una manera de hacerlo en el artículo que publicó en 1966, ¿no? Él dijo, bueno, básicamente más bien invirtamos el orden en el que se hacen las cosas, porque aquí primero, el primer paso es fijar el vacío, que sea distinto de cero. El vacío del campo de Higgs es distinto de cero. Eso es lo que está haciendo. Vacío distinto de cero. Y luego fijo el gauge y obtengo el resultado. Entonces él dijo, bueno, pero ¿por qué no mejor hacerlo en el sentido contrario, ¿no? Primero fijar el gauge y luego sin preocuparse por el vacío. El vacío se refiere al mínimo de este potencial, ¿no? Que el mínimo del potencial ocurra para valores distintos de cero del campo de Higgs, ¿sí? Entonces hacerlo en sentido contrario. Y entonces eso implicaría en realidad que no estoy trabajando con el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría, porque el rompimiento espontáneo de la simetría es algo muy claro, ¿no? Como ya lo he explicado varias veces, tiene varios procedimientos. Lo primero es que el lagrangiano sea invariante bajo la simetría. Lo segundo es coger un parámetro crítico y pasarlo por debajo de un punto crítico, en este caso 0, ¿cierto? Así que resulta que aparece un conjunto degenerado de posibles mínimos, ¿sí o no? Que son todos estos puntos rojos que están aquí. Elijo uno, expando alrededor de él, luego fijo el gauge y elimino los bosones de Goldstone y llego al final al resultado, ¿no? Entonces es el mecanismo de Higgs. Aquí en cambio Higgs dijo, bueno, vamos a hacer otra cosa. Y es imponer que los campos que aparezcan en el lagrangiano sean invariantes bajo la transformación gauge, directamente, ¿no? Y escribir el lagrangiano en términos de esos nuevos campos. De esa manera, entonces el lagrangiano básicamente ya no tiene ninguna simetría, ¿no? Porque si el campo es invariante, si yo hago que el campo que estoy poniendo sea invariante, entonces ya no tengo el problema que tenía aquí de la redundancia de los estados físicos, ¿no? Porque aquí los campos, por ejemplo, phi, no son invariantes bajo la transformación, de hecho transforman bajo U1, ¿no? Tengo phi x o tengo e a la i alfa phi x, y alfa puede ser cualquier cosa, ¿no? Alfa es una función de x, entonces acá alfa puede ser seno de x, coseno de x, tangente de x, puede ser cualquier función de x, ¿no? Entonces alfa es un conjunto de funciones que dependen de x también. Aquí uno la fijó al fijar el gauge como igual a zeta x, que es el campo del bosón de Goldstone. Pero alfa puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces aquí yo puedo tener e a la i 2 phi, e a la i 3 phi, e a la i 4 phi. Tengo un conjunto infinito de posibles campos transformados y todos representan exactamente el mismo estado físico,
¿cierto? ¿Qué pasa si yo hago más bien que los campos, tanto este campo phi como el campo gesh, los redefino para que sean invariantes bajo la transformación? Si los redefino para que sea invariante bajo la transformación, entonces solamente tengo uno, ¿no? Ya no tendría el problema de la redundancia, porque cuando yo transformo, por ejemplo, este campo BMU, cuando yo lo transformo, obtengo siempre el mismo resultado, entonces solamente hay uno. De entrada, entonces, no tendría que preocuparme por la simetría Gesch, es decir, el lagrangiano sería invariante bajo U1, pero en el sentido en que los campos son invariantes bajo U1, pero no tendría un conjunto infinito de posibles estados físicos, solo tendría uno. Y entonces, ¿qué pasa? No tendría que preocuparme por fijar un Gesch. Sí, porque uno fija el Gesch acá porque uno dice, bueno, pero hay un conjunto infinito de posibles estados, pero necesito solo uno. Las ecuaciones de movimiento solo tienen una solución, es suficiente con uno. Entonces fijo el Gesch, elijo uno, ¿sí? Pero al fijar el Gesch, obviamente daño la simetría y que era la que inicialmente había roto, entonces hay algo así como una ambigüedad en este procedimiento, ¿no? Aparte de las otras cosas que hemos discutido. Entonces aquí, ¿qué hace Higgs? Dice, bueno, entonces, ¿y si los campos inicialmente son invariantes bajo la transformación gauge? Y escribo el lagrangiano en términos de esos nuevos campos, entonces, ¿qué ocurre? Entonces uno inicialmente vuelve y empieza desde el mismo lagrangiano, el que es invariante bajo U1, pero entonces ahora va a redefinir los campos. Ya no va a usar el campo AMU, sino que va a usar este campo BMU, ¿cierto? Donde B mu sería igual a mu menos 1 sobre Q de mu zeta x. Esto es una redefinición. Una redefinición. Si uno, por ejemplo, redefine el campo Gesch de esta manera, noten que este nuevo campo B de mu es invariante bajo la transformación Gesch. En cambio, AU no era invariante, ¿no? Yo no sé si había escrito la transformación. Pero bueno, la escribo acá, miren. A ver. Les hago un ejemplo rápido. Aquí no. Pongamos Gesch invariance of the... esto sería los campos Gesch, ¿no? Bueno, de los campos, ¿no? Quantum fields. Entonces, por ejemplo, este AMU. ¿Cómo transforma AMU bajo la transformación Gesch, no? Esta transformación no es nada nuevo, esto aparece en electrodinámica y va a aparecer en el curso relatividad, ¿no? Este campo bajo la transformación U1 transforma de esta manera, ¿no? Acá sería 1 sobre Q y acá aparecería la derivada parcial con respecto a mu del parámetro alfa, que es el parámetro de la simetría, ¿no? Entonces recuerden que a mu tenía que transformar de esta manera para que el lagrangiano fuera invariante bajo la transformación Gesch. Entonces uno había incluido un nuevo campo a mu, ese campo a mu lo usaba para redefinir la derivada, tener una derivada covariante y hacer que todo el lagrangiano fuera invariante bajo la transformación U1 que está aquí definida como una rotación de fase, ¿no? Eso era lo que se hacía. Entonces, AMU tenía que transformar, no era invariante. AMU no era invariante y entonces tenía esta regla de transformación que está aquí. Miren que no es invariante. Por lo menos en el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría, ¿no? No es invariante. Ahora, ¿qué es lo que hace Higgs, ¿no? En el mecanismo de Higgs, lo que se hace es redefinir este campo, poner un nuevo campo que se llama BMU, de tal forma que BMU lo vamos a redefinir como AMU menos 1 sobre Q por la derivada con respecto a mu del bosón de Goldstone que aparecía allá, ¿no? Así. El bosón de Goldstone, ¿sí? Que es precisamente la transformación que tenemos aquí. Si uno redefine el campo de esta manera, entonces uno puede hacer que BMU sea invariante al hacer una transformación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo hago la transformación Gesch, ¿no? Vamos a hacerla. La transformación 1, ¿no? Local. ¿Qué obtendría? BMU se transformaría básicamente
en un BMU primado, ¿cierto? Que sería el campo transformado. Y ese campo transformado sería pues igual a todos estos campos que están aquí transformados, de esta manera. Entonces tendría aquí un AMU primado y tendría aquí un zeta primado, que sería el campo de Goldstone. Los demás parámetros pues no les pasa nada, ¿no? A la derivada no le pasa nada bajo 1, ni tampoco a este parámetro porque la transformación 1 solo transforma los campos, ¿sí? Entonces esto sería lo que se tendría, pero uno tiene que recordar lo siguiente. O sea, acá. Tiene que recordar que sabe cómo transforma este campo, ¿no? El campo AMU se transforma bajo 1 de esta manera. Lo tengo acá arriba, ¿no? Es decir, el AMU' sería esto. Este sería el AMU'. Entonces ustedes lo ponen acá, ¿cierto? AMU' transformado y luego ponen este otro campo así. En el segundo término. Ahora, si defino que, si hago lo siguiente, si defino que zeta prima no sea invariante, sino que transforme de esta manera, zeta más alfa, ¿cierto? Siendo esto campos de X. Entonces, imponiendo esta transformación para zeta, que es un bosón de Goldstone, ¿qué obtengo? Obtendría lo siguiente. Obtendría que, vamos a tomar esto de aquí. Obtendría que, como resultado de la transformación U1, yo cambiaría aquí zeta prima por zeta más alfa, ¿cierto? Ambos dependen de X, ¿no? Entonces, al derivar, pues no van a dar cero, ¿no? Y entonces, como resultado, si aplicamos la derivada, vamos a ver lo siguiente. Vamos que simplemente distribuyen las derivadas. La parte de alfa se anula, ¿no? Porque miren que tendrían 1 sobre q de mu alfa, y acá tendrían menos 1 sobre q de mu alfa, el segundo término. Por lo que este término se cancela. Se cancela con este que está acá. Entonces lo eliminamos así. Y me quedaría menos 1 sobre q de mu zeta x, ¿cierto? Pero esto no es otra cosa más que el mismo campo BMU, ¿sí? ¿Listo? Entonces mira que esta es una manera de hacer que el campo BMU nuevo sea invariante bajo la transformación 1. Si defino que el bosón de Goldstone sí transforme y transforme de esta manera, ¿sí? Entonces eso fue lo que hizo Peter Higgs. Él dijo, bueno, voy a definir campos de tal manera que este campo Gauge sea invariante bajo la transformación 1, ¿cierto? Y el escalar, bueno, lo sigo definiendo como ρx por e a la i zeta x, donde zeta no es invariante, pero ρ sí. Entonces elijo ρ de tal manera que ρ sea un campo real, evidentemente real, ¿no? Porque si phi es complejo, entonces el módulo del número complejo es real y la fase también es real, ¿no? Esta es la representación polar de un campo complejo. Entonces, tanto ρ como zeta son reales. Rho de hecho se define para que sea positivo, ¿cierto? No, que no tome valores negativos, lo puedo definir así, ¿no? ¿Por qué es positivo? Porque evidentemente si este es el radio de un número complejo, siempre está entre 0 y infinito, ¿no? Está definido como una cantidad positiva porque es el radio del número complejo, ¿no? Aquí está el módulo del número complejo, ¿no? Entonces es positivo. Y estos dos campos son campos reales, ¿cierto? Digo que zeta, de hecho, sí transforma como lo acabo de hacer acá. Al hacer una transformación 1, zeta transforma como zeta prima igual a zeta más alfa. Es decir, si usted le hace la transformación 1, le tienen que sumar el parámetro de esa transformación. Pero el campo Gauge y el campo ρ defino que sean invariantes, ¿no? Entonces hago que el campo ρ sea invariante, que quede invariante. Como el campo Gauge es invariante, entonces no importa cuántas veces yo haga la transformación U1, siempre obtengo el mismo campo. Y eso implica que estoy eliminando la redundancia que había antes, ¿cierto? La redundancia que había antes me decía que cada que hago una transformación U1 obtengo distintas posibilidades dependiendo de qué valor tome alfa,
¿cierto? Esto era en el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría. Si yo transformaba bajo la transformación U1 al campo gauge, entonces obtenía todas estas posibilidades donde alfa podía ser un conjunto infinito de funciones, ¿no? Entonces habían infinitas representaciones equivalentes de un mismo estado físico. Después uno fijaba el gauge y cogía una sola. Pero aquí no, aquí se está procediendo de otra manera, porque estoy definiendo nuevos campos que sean invariantes directamente bajo la transformación 1. Y miren que cuando hago la transformación, obtengo el mismo resultado, ¿no? Lo transformo y obtengo el mismo resultado. Significa eliminé la redundancia, solo tengo un campo, solo hay uno, solo hay un campo. Entonces al hacer esto se elimina la redundancia que había inicialmente. Y entonces lo que se hace es escribir todo el lagrangiano. Esto sí es algo que ustedes pueden hacer, digamos. Si están interesados tienen que ir y coger un esferito y ponerse a, o lo hacen en Lix. Cogen este lagrangiano que inicialmente estaba en términos de phi, ¿cierto? Phi complejo conjugado. Y de A, el A aparece aquí en el tensor F mun nu, el tensor de fuerza F mun nu. Reemplazan, hacen estas transformaciones, ¿no? Cambian a mu por b mu y cambian phi por esto, por rho, e a la i, cita, ¿no? Si uno hace estas transformaciones, ¿cierto? En los campos, lo reemplazan en lagrangiano, va a obtener como resultado finalmente esta cantidad que está aquí. Se las voy a señalar en rojo, ¿no? De nuevo, eso es un procedimiento puramente algebraico. Es ponerse a reemplazar y escribir todo ahora en términos de los nuevos campos. B mun nu es el tensor de fuerza, pero ahora para el campo B mu, ¿cierto? Y entonces es ese tensor antisimétrico que era de mu B nu menos de nu B mu, ¿cierto? Que ustedes conocen bien. Y aparecen los demás términos. Noten una particularidad, y es que por ningún lado aparece el campo de Goldstone-Zeta. Únicamente aparecen los campos que son invariantes bajo la transformación. Entonces, B mu es invariante bajo U1, ρ también se define como invariante bajo U1, ¿cierto? Es decir, elijo ρ de tal forma que sea invariante. Para que sea invariante, tanto B mu como ρ, es necesario que zeta no lo sea. Zeta transforma bajo 1, sumándole el parámetro alfa, como les mostré ahorita. Y entonces al final, cuando ustedes reemplazan en este lagrangiano, ponen todos los campos, el zeta se va a anular, se va a cancelar y no va a aparecer en el resultado final. Eso quiere decir que los campos que no son invariantes bajo la transformación gauge no aparecen. Y de hecho no tienen que aparecer, porque de nuevo los bosones de Goldstone, que son estos citas que están acá, que habíamos discutido la última vez, pero en el contexto de un mecanismo de rompimiento espontáneo, los bosones de Goldstone no tienen que aparecer porque la simetría que se está rompiendo es una simetría local. El teorema de Goldstone es válido únicamente para simetrías globales. El teorema de Goldstone me dice, por cada simetría global rota aparece un bosón de Goldstone que no tiene masa, ¿cierto? Pero si la simetría es local, no es válido el teorema de Goldstone, ¿cierto? Entonces allá no deberían aparecer estas partículas sin masa porque son grados de libertad que no son físicos, no deberían aparecer, ¿no? Y de hecho no aparecen. En ambos casos se pueden eliminar, ¿no? Aquí se está eliminando los bosones directamente. Noten que los campos que transforman bajo U1 no son campos físicos y no aparecen al final en el lagrangiano, mientras que los campos que quedan invariantes bajo U1, por ejemplo B mu y ρ, sí son campos físicos y aparecen directamente en el lagrangiano. ¿Sí? Ese es el resultado de hacer precisamente esto, ¿no? Entonces los bosones de Goldstone no tienen que aparecer. Aquí se eliminan directamente, imponiendo que B mu y ρ sean invariantes bajo la transformación 1. ¿Sí? Yo se los mostré con el campo gauge, que es como el más difícil de ver, pero tampoco es distinto, ¿no? Para que B mu fuera invariante, zeta tendría que no serlo, tenía que transformar bajo 1. Como este transforma bajo 1, este campo no es físico, los que son invariantes sí son campos físicos y aparecen al final en el lagrangiano, ¿no? Esta es una manera de eliminar este bosón zeta, que es una manera análoga a lo que ocurrió acá, ¿no? Aquí también se eliminaba el zeta, pero acá se eliminaba cuando uno fijaba el gauge. Entonces noten que es una manera distinta de proceder. Aquí en el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría teníamos infinitos estados equivalentes
teníamos un conjunto degenerado de mínimos, ¿cierto? Todos relacionados a través de la transformación 1. Y después teníamos que elegir uno solo, porque las ecuaciones de movimiento solo tienen una solución, que era equivalente a fijar el gauge, ¿no? Fijábamos el gauge con una transformación para phi y para a, que se llama la transformación unitaria, o bueno, el gauge unitario, ¿sí? Y de esa manera eliminábamos los bosones de Goldstone, no aparecían. Cuando se fijaba el gauge, o sea, cuando se elegía una de las posibles infinitas soluciones, que es de donde va uno a obtener resultados físicos, desaparecen los bosones de Goldstone y como resultado queda esta expresión sin bosones de Goldstone. Sin embargo, el término de masa ya estaba antes, ¿no? Era cuando se rompía la simetría espontáneamente. Es decir, el término de masa del bosón vectorial no es consecuencia de fijar el gauge, ¿no? Es consecuencia aquí de romper una simetría 1 local que no es física, ¿sí? Entonces, aquí en cambio no se hace eso, ¿no? Aquí lo que se hace es imponer que los campos sean invariantes directamente bajo la simetría. Lo reemplaza uno en el lagrangiano y el lagrangiano inmediatamente ya no tiene los campos que no son físicos, ya no tiene el bosón de Goldstone, ¿no? Ya no lo tiene. No lo tiene... no lo tiene directamente, pero aún hace falta generar los términos de masa para los bosones vectoriales, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, de esta manera, desaparecen los bosones de Goldstone, se obtiene un lagrangiano que ya la simetría 1 no controla nada aquí, porque evidentemente estos campos ya se rompió la redundancia, entonces ya no importa para nada la simetría 1. Y entonces aquí ya no es necesario romper ninguna simetría, hay que hacer otra cosa para generar los términos de masa. Entonces aquí lo que observa uno es que el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría no es obligatorio para producir términos de masa, porque esta manera de proceder no tiene nada que ver con romper una simetría 1. De hecho, los campos son invariantes bajo 1 y el lagrangiano ya no tiene nada que ver con la simetría 1. Ya no importa para nada, ¿no? La manera de romper aquí la simetría es diciendo que el campo ρ, que es invariante, este campo que está aquí, y esto es lo importante del mecanismo de Higgs, el campo ρ tiene un mínimo que es distinto de 0, es decir, el valor esperado en el vacío del campo ρ no es 0, sino que es distinto de 0, que es equivalente a decir, de nuevo, que el término del potencial, que son estos dos términos que están acá, si uno lo grafica, vamos a elegir el potencial de tal manera que tenga la forma de este sombrero mexicano y de tal forma que el mínimo del potencial ocurre para un valor de ρ distinto de 0. Pero ese valor de ρ es único, solo es 1. Ya no están todos los posibles estados degenerados de esta curva roja, ¿no? Aquí yo la puse, pero ya no están todos esos posibles estados porque recuerden que ρ es invariante bajo 1, entonces solo hay uno. Solo hay uno, no son todos estos posibles resultados que son equivalentes, no. Solo hay un posible valor. Y ese posible valor, pues lo vamos a llamar de nuevo el valor esperado en el vacío, que es este B, de tal forma que otra vez cogemos a ρ y lo expandimos ahora alrededor de B. Como ρ es un campo real, la expansión alrededor de B tiene que ser de este estilo, ¿no? Simplemente redefinimos ρ como el valor esperado en el vacío más otro campo, que también es un campo real, de tal forma que este nuevo campo sí tiene un valor esperado igual a 0. Entonces el valor esperado de este nuevo campo sí es 0, el de ρ no era 0. Entonces aquí lo que está diciendo el mecanismo de Higgs es que para generar los términos de masa lo que yo tengo que decir es que ρ tiene un valor esperado distinto de 0. Ese valor esperado distinto de 0 es precisamente el valor del campo que minimiza el potencial, ¿cierto? Al potencial, y de tal forma que sea distinto de 0. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Ustedes cogen este shift, este cambio, esta expansión, como lo quieran llamar, lo reemplazan directamente en el último lagrangiano que obtuvieron, que era este, y ahí aparece de nuevo los términos de masa para el nuevo bosón vectorial. El término de masa del bosón vectorial tiene exactamente el mismo valor que se obtenía con el mecanismo de rompimiento espontáneo. Q cuadrado por el valor esperado al vacío al cuadrado. Q cuadrado por B cuadrado. Y todos los términos que aparecen, de hecho, son exactamente lo mismo. Se obtiene exactamente el mismo lagrangiano, solo que ahora con estos nuevos campos, con B mu y con este eta.
pero el resultado es exactamente el mismo al que se obtendría acá. Lo único que habría que hacer es cambiarle la denominación a estos parámetros. En vez de poner a mu, se pone bmu, y en vez de poner el rho, se pone el eta, ¿no? Y ya, pero el resultado es que el lagrangiano es idéntico, pero siguiendo otro procedimiento muy distinto. Entonces la pregunta es, ¿qué se necesita en realidad para romper, para generar un término de masa? ¿No? En realidad, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el punto clave del mecanismo de Higgs? El punto clave del mecanismo de Higgs no es un rompimiento espontáneo de una simetría, como sugieren muchos artículos, ¿sí? Hay muchos artículos que exponen el mecanismo de Higgs como un mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría, y lo que yo les estoy mostrando acá es que para generar términos de masa con el mecanismo de Higgs no es necesario pasar por este procedimiento, que además es un procedimiento matemático un poco artificial porque no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con los parámetros físicos, ¿no? No tiene nada que ver con el experimento. Es romper una simetría interna que no se puede medir y obtener términos de masa mágicamente, ¿sí? Entonces no es muy coherente, aunque muchos artículos aplican el mecanismo de Higgs haciendo un rompimiento espontáneo de la simetría. ¿Por qué? Porque al final se llega a los mismos resultados, ¿no? Entonces, rompo espontáneamente la simetría, fijo el gauge y llego a este resultado, que es el mismo resultado al que se llegaría si uno usa el mecanismo de Higgs, que sería hacer que los campos que van a aparecer, los campos físicos, sean invariantes bajo la transformación de gauge, y luego imponer que el campo de Higgs, que es este rho, ¿cierto?, tenga un mínimo distinto de 0. Eso es lo que se está haciendo, ¿sí? El valor esperado al vacío es distinto de 0, expando alrededor de ese valor y otra vez obtengo los términos de masa para los bosones vectoriales y también para el campo de Higgs, ¿no? Entonces son dos maneras distintas de proceder, que son inversas, ¿no? Entonces, primero fijo el gauge en el sentido que hago que los campos sean invariantes, luego me preocupo por el vacío. El valor esperado en el vacío del campo ρ es distinto de 0. Mientras que aquí, primero me preocupo por el vacío, expando alrededor de ese vacío, miren acá, y luego fijo el gauge. Entonces son maneras inversas de proceder, ¿sí? Sin embargo, obviamente, pues esto lo desarrolló primero Peter Higgs, ¿cierto? Y esta es una manera más consistente de generar términos de masa, ¿no? A esto es a lo que se le conoce como el mecanismo de Higgs, no a esto. Esto es rompimiento espontáneo de una simetría. Esto es mecanismo de Higgs. De todas formas, ustedes pueden, como un procedimiento matemático, seguir el primero, ¿no? Coger un lagrangiano, romper la simetría espontáneamente y luego fijar el gauge y obtener los términos de masa. Ustedes dicen, bueno, inicialmente tenía una redundancia, todo este lagrangiano era redundante, todos los estados físicos relacionados a través de la simetría tienen la misma interpretación física. Rompo la simetría, elijo un mínimo distinto de 0, es decir, hago que el potencial tome esta forma de sombrero mexicano, ¿cierto? Y luego fijo el gauge y ya, desaparezco los bosones de Goldstone que no deberían estar ahí. Eso me produce un lagrangiano con los términos de masa y bueno, el lagrangiano obtenido pues es el correcto. Entonces es una manera de proceder, pero una manera de proceder ambigua, ¿no? Ambigua en el sentido que, bueno, hay varias cosas que ya les he dicho varias veces, no parecen ser muy claras, ¿no? Son oscuras, ¿no? Es una manera de proceder con mucho problema conceptual, ¿sí? Hay problemas conceptuales en esta manera de proceder, pero funciona. Entonces, un método matemático que lo lleva a usted directamente al resultado final, que es tener el lagrangiano con los términos de masa, que es lo que se necesita, entonces funciona, ¿sí? Y otro método que es el mecanismo de Higgs, propuesto en 1966, que este sí es un método que no es ambiguo y que tiene más relación con la realidad física, ¿no? Entonces no estoy eligiendo estados físicos que sean redundantes, solo tengo uno. Y lo que sí estoy diciendo es que el campo ρ, el campo del Higgs, tiene un valor esperado en el vacío que es distinto de 0. Es decir, elijo un potencial cuyo mínimo ocurre en valores del campo distinto de 0, que es este potencial del sombrero mexicano, que ustedes ya saben que se obtiene cuando hago que mu cuadrado sea menor que 0, ¿sí? Entonces la clave del mecanismo de Higgs es precisamente eso.
Ahora, la pregunta de ¿y por qué el campo de Higgs tiene un valor esperado distinto de cero? Es una pregunta abierta hasta la fecha. Es decir, no hay ninguna razón, no hay ninguna explicación realmente clara de por qué el campo de Higgs debería obtener un valor esperado al vacío distinto de cero, ¿sí? Que es lo que en verdad importa en el mecanismo de Higgs. Lo que hay en común en ambos procedimientos, tanto este procedimiento del rompimiento espontáneo de la simetría como este del mecanismo de Higgs, es precisamente eso, ¿no? Que el potencial tiene sus mínimos para valores distintos de cero. Si ven el sombrero mexicano, es lo que es común en ambos, es lo que es común en ambos métodos. Entonces, el mecanismo de Higgs consiste en imponer que el valor esperado en el vacío del campo de Higgs sea distinto de cero. Vale B. ¿Sí? El mínimo del potencial ocurre aquí, ¿no? Para valores distintos de cero. Sin saber en realidad por qué. Entonces, funciona porque genera los términos de masa adecuados. Y entonces, obviamente, uno hace esto mismo para todo el lagrangiano del modelo estándar. El lagrangiano del modelo estándar, a ver si tengo todo el grupo de simetría aquí, no, aquí solo está SU2, no. El lagrangiano completo del modelo estándar tiene una simetría que es la simetría SU2 por 1, pero también por SU3. Entonces aquí solamente está, la simetría del sector electrodébil, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en esta tabla, que está en uno de los artículos que yo les dejé, hay distintos modelos y se muestra cómo se rompe la simetría y cuáles son los resultados, ¿no? Lo que estábamos mirando nosotros ahorita, bueno, este es el campo, este ejemplo acá no lo miramos, pero esto pues es muy sencillo y no tiene importancia para nosotros. Esto sería el caso en el que se tiene una teoría con un campo phi real y con una simetría, pero de reflexión, ¿no? Cambiar phi por menos phi, y bueno, aquí también, esto es para una teoría muy simplificada, no nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa este tipo de simetrías, ¿no? El modelo de Goldstone lo discutimos con una simetría global 1, ¿cierto? Y vimos las consecuencias, ¿cierto? Luego miramos el modelo de Higgs, que también es una simetría 1 pero local, y miramos las consecuencias, ¿no? Miramos las consecuencias de romper la simetría, qué era lo que ocurría finalmente. El resultado final era que se obtenía un bosón de Higgs masivo, un bosón vectorial masivo, y bueno, hay 4 grados de libertad físicos. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Bueno, de esta tablita hay que notar que los grados de libertad físicos iniciales tienen que ser igual a los grados de libertad físicos finales, ¿no? Entonces hay que asegurarse de que sean los mismos. Si empiezo con un grado de libertad, termino con un grado de libertad, ¿no? Si empiezo con 2 grados de libertad, termino con otros 2, ¿sí? Entonces, inicialmente, en este modelo 1, pues hay evidentemente dos campos escalares, porque el campo es complejo, entonces phi1, phi2, pero también inicialmente está el campo AMU, que inicialmente no tenía masa, y entonces al no tener masa solo tiene 2 grados de libertad independientes, por lo que antes de romper la simetría, con el mecanismo de rompimiento espontáneo, habían 4 grados de libertad. Los 2 grados de libertad del campo complejo phi, ¿cierto? La parte real y la parte imaginaria, y los 2 grados de libertad del campo AMU que inicialmente no tenía masa. Entonces 4 grados de libertad. Cuando uno rompía la simetría aparecía un bosón de Goldstone, entonces quedaban 5 grados de libertad. Aparecía phi, eta, ¿cierto? El campo de Higgs, el campo de Goldstone, y AMU adquiría masa. Cuando adquiere masa un bosón vectorial tiene 3 grados de libertad, entonces habían 5 grados de libertad. Pero fijando el gauge, por ejemplo usando el gauge unitario, se elimina el bosón de Goldstone y vuelven y quedan solo 4 grados de libertad. Los bosones vectoriales masivos tienen 3 grados de libertad. Tienen 3 grados de libertad, ¿no? Pero ahorita no vamos a entrar a discutir por qué, pero bueno, si yo tengo un fotón, el campo del fotón, al no tener masa, solo tiene 2 grados de libertad, que significa 2 polarizaciones. Elíptica de mano derecha, elíptica de mano izquierda. Pero si el bosón adquiere masa, aparece otra polarización adicional. Un grado de libertad longitudinal adicional. Entonces los bosones vectoriales con masa tienen 3 grados de libertad independiente. Son muy distintos a los fotones, ¿no? Entonces,
Al generalizar, uno tiene ahora una simetría SU2 por 1, que sería el modelo de Glashow, Salam y Weinberg, que es el modelo para, para el, básicamente para tratar el decaimiento beta, ¿no? O las interacciones débiles dentro de los núcleos atómicos. Y el campo de Higgs ya no sería simplemente un campo complejo, sino que se escribe como un doblete que tiene 4 grados de libertad. Un doblete que tiene arriba y abajo. Tiene dos componentes y cada componente es compleja, entonces tiene 4 grados de libertad. ¿Por qué es un doblete? Porque la transformación ahora viene con SU2. Entonces a esto se le aplican matrices de Pauli. Se le multiplican matrices de Pauli. Entonces, si uno hace lo mismo con este modelo, bueno, vuelve y pasa lo mismo. El resultado al final es que va a aparecer un bosón de Higgs masivo y 3 bosones vectoriales masivos, que es el bosón Z y 2 bosones W, W más W menos. Y aparece también el fotón, pero sin masa. Entonces, esto sería el modelo para trabajar con todos los leptones, el fotón, el bosón W, el bosón Z, es decir, todo unificado. El modelo estándar no solamente tiene esta simetría de SU2 por 1, sino que falta la cromodinámica cuántica, es decir, falta incluir los quarks que están dentro de los protones y los neutrones. Y entonces hay que incluir otro grupo no abeliano que es el SU3. Y el 13 tiene que ver con un número cuántico que se llama el color. Entonces el grupo total de simetría del modelo estándar es SU3 por SU2 por 1. ¿Sí? Y a todo ese grupo se le puede hacer todo el procedimiento de rompimiento espontáneo de la simetría hasta llegar al lagrangiano con los términos de masa para todas las partículas que tengan masa. Y entonces le genera masa a los quarks, le genera masa a los leptones que tengan masa, le genera masa a los bosones vectoriales W más, W menos y Z, y deja sin masa al fotón, deja sin masa al gluón y deja sin masa a los neutrinos, ¿sí? Por otras razones que hay que entender más adelante. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Y deja con masa al bosón de Higgs. Entonces son 17 partículas con este mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría o con el mecanismo de Higgs, como yo se los expliqué, cualquiera de los dos caminos, van a llevar a un lagrangiano que produce términos de masa para las partículas que les estoy mencionando, para los 6 quarks, quark up, down, ¿cierto? Top, strange, bottom y se me perdió alguno. Están en dobletes, ¿no? Está el top, está el bottom, está el up, el down, y está el charm y el strange, ¿sí? Entonces son 6 quarks, todos esos 6 adquieren masa en el lagrangiano del modelo estándar. Y están los leptones, el electrón, el muón, el tauón, que adquieren masa con el mecanismo de Higgs. Los neutrinos quedan sin masa, por distintas razones, sí. Y el bosón Z adquiere masa, el bosón W más y W menos adquieren masa, el bosón de Higgs adquiere masa, el gluón, que es el responsable de la interacción fuerte, queda sin masa, y el fotón también queda sin masa. ¿Sí? Después de hacer un poco de cálculos, ¿sí? Que hay que hacerlo con todo el modelo estándar, pero ese es el resultado final. ¿Sí? Esos términos de masa que aparecen, pues uno aceptan correcciones cuánticas, ahorita miramos un poquito de eso, pero en todo caso, cuando se compara con el experimento, se observa que de hecho, pues hasta ahora, el mecanismo de Higgs sí predice los valores correctos de las masas de todas esas partículas. Estas son las que se han observado: el quark top, el bosón Z, el bosón W. El W más y el W menos tienen la misma masa, entonces se ponen en uno solo, el bosón W, ¿no? El quark bottom, este es el leptón tau y este es el muón. A todas estas partículas se les ha calculado su masa experimentalmente y se ha comparado con los resultados del mecanismo de Higgs. Y bueno, el mecanismo de Higgs son estas bandas, ¿no? La línea negra con las bandas verdes y amarillas, que son incertidumbres teóricas, mientras que los resultados experimentales son las bandas rojas y azules, ¿no? Con distintos niveles de confianza. ¿Sí? La azul es la que mide mayor confianza, ¿no? Y entonces, evidentemente, los resultados están bien, sí coinciden, dentro de las incertidumbres teóricas y experimentales, ¿no? Miren que sí coinciden. Sí.
Para las otras partículas, estas son las partículas más masivas del modelo estándar, donde se ha podido observar que el mecanismo de Higgs sí funciona. Para partículas más livianas todavía no se ha podido observar si el mecanismo de Higgs da el resultado adecuado, porque no hay suficiente estadística. Eso quiere decir, como son tan livianas, no se ha producido la suficiente cantidad de partículas en el LHC para estas partículas más livianas, ¿no? Que puedan permitir calcular la masa experimentalmente, ¿no? El cálculo de la masa experimentalmente es otra cosa totalmente distinta a lo que yo estoy diciendo acá, ¿no? Ellos tienen que construir curvas que tienen formas gaussianas y mirar el pico de esa curva. Es otra cosa totalmente distinta, ¿no? ¿Cómo observan ellos el valor de la masa experimentalmente? Es otro cuento. Teóricamente es con el mecanismo de Higgs, experimentalmente es otra vaina, ¿no? Para partículas más livianas que el muón, miren que el muón pesa 100 megas, ¿no? El muón pesa 100 megas, el tau pesa un poquito más, ¿no? Es como entre 1 y 10 Jeff, ¿no? Pues, 1 punto algo. El botón pesa como 4 Jeff, el W pesa como 80, el Z como 90 Jeff, el top pesa como 175 Jeff, ¿sí? Para partículas más livianas que 100 MeV, pues no hay suficiente estadística. Eso quiere decir que hay que esperar a los aceleradores de partículas futuros para que ellos midan con precisión la masa de esas partículas y se pueda comparar con el mecanismo de Higgs, a ver si funciona o si hay alguna desviación. En el caso de que haya una desviación, entonces lo que significaría es que el mecanismo de Higgs no es suficiente, ni tampoco el modelo estándar, ¿no? Entonces habría que ponerse a revisar la teoría. ¿Qué hace falta para que la teoría coincida con el experimento? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el bosón W ahorita? Este es el resultado de CMS que sí coincide con el mecanismo de Higgs, pero el de Fermilab sí se aleja harto, ¿no? El resultado de Fermilab me dice, bueno, sí se está alejando de la predicción del modelo estándar, pero la pregunta primero es, ¿pero por qué solo el de Fermilab se aleja si todos los demás resultados experimentales sí están de acuerdo, ¿no? Si están dentro de las incertidumbres? Porque el de Fermilab se fue para tan lejos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿De pronto hay un error estadístico o en verdad sí es una señal de nueva física, ¿no? Todo eso está por verse ahorita. Son cosas que todavía no se saben, hay que esperar a los resultados de los experimentos que vienen en el LHC con alta luminosidad y lo que vengan los aceleradores futuros, el ILC, el FCC, etcétera, ¿no? En todo caso, por ahora el mecanismo de Higgs sí funciona, ¿no? Los neutrinos no pueden entrar dentro del mecanismo de Higgs por otras razones, que tienen que ver con la simetría de paridad que yo expliqué hace rato. Pero, digamos, ahorita no nos vamos a complicar con eso, ¿sí? Simplemente los neutrinos únicamente tienen únicamente componentes quirales de mano izquierda, ¿sí? Entonces no tienen la de mano derecha en el modelo estándar, entonces no se pueden formar términos de masa. Sin embargo, hay teorías, extensiones del modelo estándar, como el mecanismo SISO, que le pone componente de mano derecha a los neutrinos y a veces son más pesados, son muy pesados, otras veces son muy livianos y bueno, de alguna manera hacen que sí les aparezca términos de masa y ahí sí se puede usar el mecanismo de Higgs. Y bueno, eso es otro cuento que ahorita no vamos a discutir, ¿no? Entonces, para terminar hoy, más adelante hablamos un poquito más de esto. El potencial efectivo que aparece aquí y todo el lagrangiano que nosotros pusimos está sin correcciones cuánticas, ¿no? Todo esto está sin correcciones cuánticas. Entonces los valores de las masas que aparecen aquí, por ejemplo, para los bosones vectoriales no tienen correcciones cuánticas. Son los valores clásicos o a nivel árbol se llaman, ¿no? Sin embargo, todo esto admite correcciones cuánticas. Y al hacerle correcciones cuánticas en una teoría perturbativa, entonces resulta que el potencial se modifica. El potencial ya no tiene simplemente esta forma de sombrero mexicano, sino que cuando uno le pone correcciones cuánticas, el potencial adquiere, es como sumarle términos adicionales, ¿no? Que se van a sumar a este mu cuadrado y a este lambda. La forma del potencial cambia. Ya no tiene solamente este perfil, miren que aquí cogemos la mitad derecha.
este cuadrante, sino que ahora tiene esta forma, miren. Esto venía siendo la parte del sombrero mexicano donde estaba el mínimo electrodébil, es decir, este EW correspondería a este mínimo que está aquí, que era el que usábamos aquí en el mecanismo de Higgs, ¿no? El mínimo, el valor esperado del campo de Higgs, ¿no? Al incluir correcciones cuánticas, ya la curva no se va hacia el infinito, sino que se acota, adquiere un nuevo máximo y adquiere también un nuevo mínimo. ¿Sí? Miren acá, un nuevo máximo, hay una zona de inestabilidad y un nuevo mínimo. Y luego vuelve y sube. Eso quiere decir que si se incluyen correcciones cuánticas al potencial efectivo, al potencial de Higgs, entonces aparecen nuevos problemas. Aparecen nuevos problemas. Porque ya no hay solamente un mínimo, sino hay dos. La pregunta es, ¿cuál es el mínimo verdadero? Las masas de las partículas son proporcionales al mínimo que está aquí, que lo vamos a llamar mínimo electrodébil porque cae en la escala de las partículas electrodébiles. Uno puede calcular el valor de ese mínimo. De hecho, yo había obtenido una expresión para el mínimo, pero no la tengo acá. Uno puede calcularlo numéricamente y da algo así como 170, bueno, en supersimetría da como 170 MeV, pero aquí da como 200 algo, 230 MeV. No, 230 JeV, 230 gigaelectronvoltios. Da un valor numérico, ¿no? El numerito que está acá. A ese vacío se le denomina como vacío electrodébil. Y el nuevo mínimo que desarrolla este potencial cuando uno le hace correcciones cuánticas está muy cerca a la escala de Planck. Está bien cerca. Y ocurre cuando este parámetro lambda se hace negativo, que es esta curva que está aquí. Entonces está como en, bueno, la inestabilidad está como en 10 a la 10 gigaelectronvoltios y el mínimo ocurre muy cerca a la escala de Planck, que es como 10 a la 18, 10 a la 17, 10 a la 18 electronvoltios, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el mínimo verdadero? ¿Cuál es el mínimo verdadero? ¿Cuál es el problema? Las masas de las partículas se calculan es con este mínimo electrodébil. Y entonces los valores que tienen las masas de todas las partículas y por lo tanto los pesos atómicos de los átomos y toda la materia como se conoce depende del valor que tenga el mínimo del potencial, ¿no? Es decir, depende de ese 230 JeV que les estoy diciendo. Si resulta que este no es el mínimo verdadero, sino que estamos justamente ahorita en un estado del universo donde el mínimo en el que estamos es este, pero hay otro nuevo mínimo, entonces, al dejar evolucionar el tiempo, en algún punto va a ser posible que haya, por efecto túnel, un salto de las partículas de este mínimo a este otro que está acá. ¿Sí? Siempre y cuando el tiempo entre este mínimo y este otro sea menor a la edad actual del universo, ¿no? Hasta la fecha los cálculos dan que no, que el tiempo entre los dos mínimos, recuerden que aquí hablar de tiempos, distancias es básicamente lo mismo porque tiene unidades de energía a la -1, ¿no? El tiempo entre estos dos mínimos por ahora los cálculos dan que es mayor a la edad del universo. Entonces, por ahora no hay ninguna probabilidad de que por efecto túnel una partícula salte de este mínimo al nuevo mínimo que está acá, ¿no? Pero el universo va evolucionando, ¿cierto? El tiempo va aumentando. Y entonces la pregunta es qué ocurriría si las partículas que están acá, ¿cierto? En este mínimo estable, que es lo que da la masa, llega en algún punto por efecto túnel, saltan a este nuevo mínimo, ¿no? Este nuevo mínimo es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Y ocurre a una escala mucho más grande, la escala de Planck 10 a la 18, 10 a la 17 gigaelectronvoltios. Los valores de las masas explotarían, ¿no? Explotarían, porque el valor de las masas de las partículas está calculado con este mínimo que es 200, alrededor de 200 JeV. Imaginen que ustedes cambian ese parámetro de 200 JeV a 10 a la 18 JeV, que son, pues, 16 órdenes de magnitud más, ¿no? El valor de las masas explotaría y, bueno, ocurriría un colapso, ¿no? Gravitacional.
el problema de que el vacío sea metastable, ¿no? Entonces a este problemita se le conoce como la metastabilidad del vacío. El hecho de que el vacío de nuestro modelo, el modelo estándar, no es estable, sino que de hecho es inestable, miren que tiene una inestabilidad y desarrolla un nuevo mínimo, ¿sí? Entonces, de hecho, se han hecho varios cálculos de este potencial lo más preciso posible y da que en general es metastable, con una probabilidad de 99,3% y puede ser estable solo con una probabilidad de 0,7%. La pregunta es, ¿puede el vacío del modelo o el universo ser metastable? Sí puede ser metastable mientras el tiempo de vida medio entre los dos vacíos sea mucho mayor a la edad del universo. O es absolutamente necesario que sea estable, es decir, eliminar este nuevo mínimo. También hay manera de eliminar ese nuevo mínimo con nuevas partículas, ¿no? De hecho, en supersimetría, si uno incluye las partículas supersimétricas, vuelve a ser el vacío estable. O sea, vuelve a tener la forma del sombrero mexicano, se elimina este nuevo mínimo, ¿no? Entonces, este es un vacío metastable. Si solo consideramos el modelo estándar y decimos, lo único que existe en el universo son las partículas que están en el modelo estándar. Y además de eso, pues la gravedad, porque la gravedad aparece en la escala de Planck, ¿cierto? Entonces, nuestro vacío es metastable. Y en algún punto, en alguna edad del universo, va a ocurrir por efecto túnel que las partículas aumenten drásticamente de masa y aparezca un colapso gravitacional. Entonces, una de las formas posibles en las que puede acabar el universo, ¿no? ¿Cuándo ocurrirá eso? Bueno, millones de años, ¿no? Eh, o, Profe, pero eso es todas las partículas en un mismo son o empezaría con una a parte ver, específica del universo. hay una probabilidad que por efecto túnel las partículas salten esta barrera, ¿no? Pues ustedes han visto en cuántica uno, o bueno, los que no han visto lo van a ver. Efecto túnel, ¿no? Que uno tiene una barrera de potencial de tal forma que el potencial máximo es mayor que la energía de la partícula, en este caso energía igual a masa, ¿no? Potencial máximo mayor que la masa, pero pues puede saltar esa barrera, ¿sí o no? Entonces uno mide el coeficiente de transmitancia y se da cuenta que es distinto de cero. Por efecto túnel, ustedes saben que un electrón puede saltar una barrera potencial, aun cuando el máximo del potencial sea mayor que la energía de la partícula, la energía que lleve la partícula, ¿no? Entonces hay una probabilidad de que el coeficiente de transmitancia sea distinto de cero. Entonces lo mismo pasa aquí, ¿no? Pues no van a saltar todas al mismo tiempo, hay una probabilidad. Probabilidad significa, considero millones de eventos, algunos de ellos van a saltar, otros no. La probabilidad puede ser pequeña, de hecho la probabilidad es una exponencial, en donde en el argumento del exponencial aparece de hecho el tiempo de vida medio de las partículas y bueno, depende de cuál es más estable y cuál no, ¿cierto? Y también aparece la edad del universo en ese exponencial, entonces entre más grande sea la edad del universo, más probable es que las partículas decaigan, ¿sí? De un mínimo al otro, que vayan de un mínimo al otro. Entonces, pues hay una probabilidad que empezaría siendo pequeña, pero que conforme va avanzando el universo se va haciendo más grande. Significa que empiezan a caer algunas partículas, pero luego empiezan a caer otras, ¿no? Y cada vez más y más. Ah, El bueno, problema es que entonces no moriremos todos al mismo tiempo, pues. no, pero pues Habremos empieza algunos que estemos, ¿eh? preciso, Seremos los últimos. preciso un quark top que está en el LHC le da por pasar su masa de 175 Jeff a 175 por 10 a la 16 Jeff. Entonces aumenta su masa a 16 órdenes de magnitud y obviamente forma un agujero negro ahí mismo Gracias, profe, eres el mejor. en la Tierra, así, ¡tum! Súbitamente. Y Pues los digamos, conspiranoicos, profe, y los conspiranoicos, y decían que estábamos diciendo mentiras, que no estaban haciendo agujeros negros en el pero bueno, LHC. digamos, es como un poquito exagerado pensarlo, pero no es algo que va a ocurrir pronto, sino en millones de años. Así que ni siquiera existirá la Tierra. Pero, digamos, es una de las posibilidades. Ahora, otra posibilidad es que sí existan más partículas que las del modelo estándar, pero hasta ahora no se han observado en los experimentos. De pronto, si aparece una partícula supersimétrica, entonces ya sabe uno que no. Al incluir supersimetría, este mínimo se elimina. Por distintas razones, digamos, no vamos a entrar en detalles ahorita. Yo les estoy contando la generalidad, el resultado final, ¿sí? Pero para entender eso hay que seguir un camino largo.
que estudiar mucho, ¿no? Varios años hasta que uno entiende, ah, claro, con supersimetría el mínimo, ¿no? Entonces el mínimo desaparece y vuelve a ser estable el potencial. Sí, aparece supersimetría, ¿no? Entonces ese es el estado actual. Y a esto se le conoce como el problema de la estabilidad del vacío, ¿sí? Que está relacionado con cuál es el valor en el vacío, el valor esperado en el vacío del campo de Higgs, ¿no? Que tiene que ver con dibujar este potencial efectivo. Son estos valores acá, ¿no? Donde ocurren los mínimos. Entonces, el problema de la estabilidad es un problema que no se ha terminado aún. Nadie lo ha resuelto, ¿no? Es otro problema abierto en la física de partículas. El que describió este diagrama de fase y mejor ha explicado el problema, pues es el grupo de Grassi. Y nada más el artículo de donde tomé, bueno, no, este diagrama de fase lo hice yo, este es tomado de mi tesis de doctorado, ¿no? Pero el primero que hizo, bueno, el diagrama y explicó todo esto fue de Grassi. Sí, estos dos plots son de mi tesis doctoral, ¿no? Y el paper de Grassi tiene como 2000 citaciones ya, ¿no? Sin embargo, el resultado no es concluyente. El resultado es el vacío del modelo estándar es metastable con 99,3% y puede ser estable con un 0,7%, pero es más probable que sea metastable. Ahora nadie sabe entonces, bueno, la idea es que se debería saber con certeza, un 100% de probabilidad si es metastable, ¿no? No se sabe porque estas elipses que están acá son las incertidumbres del quark top, ¿sí? Y entonces, cuando uno calcula las correcciones cuánticas al potencial y encuentra una formulita, esa fórmula depende de la masa al quark top, y como la masa al quark top tiene una incertidumbre muy grande, entonces las incertidumbres logran estar en las dos regiones, tanto metastable como estable, pero está en la región de estabilidad con mucha menos probabilidad, apenas si la cruza, ¿no? Ahí se alcanza a ver. Entonces, bueno, ¿cómo solucionar este problema? Hay que disminuir la incertidumbre teórica en el cálculo de la masa al cuarto. Eso es un problema enorme que hay ahorita que todo el mundo está intentando, pero nadie sabe cómo hacer. ¿Cómo definir correctamente la masa al cuarto? Yo discuto eso en mi último artículo también un poco. Y es un problema que existe desde hace mucho, que todavía nadie sabe solucionar tampoco. También se podría ir disminuyendo la incertidumbre experimental, pero eso también es muy difícil. Entonces el problema en realidad es la masa del quark-top. Miren que aquí está el parámetro de la masa del quark-top, ¿sí? Este diagrama de fase es masa del quark-top con respecto a la masa del Higgs. Y lo que hacen es básicamente un diagrama de fase, ¿no? Masa de top, masa del Higgs, ¿cómo es el potencial? ¿Es inestable, es estable o metastable? ¿Sí? Entonces van mirando la forma que tiene el potencial para distintos valores de la masa del top y de la masa del Higgs. La masa del Higgs ya se conoce y la del top también, experimentalmente, ¿no? Hace unos 20 años no se conocía, pero ahora sí se conoce. Está justamente acá los valores, en toda la mitad, ¿no? 125,1 más o menos y 173, algo, ¿no? Pero las incertidumbres, miren que el problema no es en la masa del Higgs, porque es esta de acá, ¿no? El problema no es a lo ancho, sino el problema es así, sería a lo largo, a lo alto, en la dirección de la masa alto. Es tan grande la masa alto que no me permite decir con certeza, 100% de probabilidad, si el potencial o la forma del potencial es metastable, si tiene dos vacíos. Pero aún así la probabilidad es muy alta, ¿no? Más seguro es que es metastable, ¿sí? Si solo se considera el modelo estándar, es decir, si no existen más partículas que las que predice el modelo estándar. A excepción, pues, de la gravedad que sí se sabe que existe, ¿no? Que puede ser, a ese escenario se le llama el gran desierto. Es decir, que desde la escala electrodébil hasta la escala de Planck no hay nada. A eso se le conoce como el gran desierto. Pero obviamente hay otras teorías como la supersimetría que dicen, no, sí hay partículas que van a aparecer en escalas intermedias que son supersimétricas y que resuelven todos los problemas del mundo, ¿sí? Entonces, sí, pero si no se encuentran en el experimento nunca, pues, aun si No hay. existen, pero no se encuentran, no podemos decir de manera concluyente nada, ¿sí? Porque estamos limitados al experimento. No podemos asegurar nada a menos que el experimento lo demuestre, ¿sí? Entonces, si nunca se encuentra una partícula supersimétrica, no quiere decir que no exista.
quiere decir que nunca la vimos en el experimento y que nunca vamos a poder decir de manera concluyente si existe o no. ¿Sí o no? Profesor, Sí. en ese gran desierto que usted menciona, según la supersimetría, entonces se podría encontrar como, por ejemplo, el Higgsino, alguna partícula así similar. Sí. Sí, alguna partícula intermedia entre la escala electrodébil y la escala de Planck, que es donde ocurre la gravedad. Alguna partícula debería aparecer, el Higgsino o un chargino o un squark, alguna partícula, ¿sí? Yo en uno de mis artículos hice como un análisis fenomenológico donde, dependiendo de los parámetros de un modelo supersimétrico, se pone como unas cotas superiores a la escala de la supersimetría, ¿no? En ese artículo se ve que debería aparecer antes de, yo me acuerdo que era antes de los 50 TeF, una cosa así. Debería aparecer una partícula supersimétrica. Y es curioso porque últimamente estuve leyendo modelos de teoría de cuerdas, digamos con la supersimetría, el modelo minimal supersimétrico, uno puede con análisis fenomenológicos encontrar cotas superiores usando los resultados experimentales que ya existen, ¿no? Yo logré restringir el modelo lo suficiente para que los resultados experimentales me permitieran acotar el valor máximo que debería tener esa escala de la supersimetría, donde aparezcan las partículas supersimétricas, de tal forma que cumpla con todos los resultados experimentales actuales, es decir, con la incertidumbre de la masa de Lie, bueno, ¿cierto? Y dio que debería ser menor a 50 TeF, me acuerdo. Pero en teoría de cuerdas, y eso sí me pareció muy curioso, hay un modelo, una de las cuantas compactificaciones de la teoría de cuerdas M, que se llama G2, que en esa compactificación se puede predecir desde la teoría el valor de la escala de la supersimetría, o sea, es una predicción teórica, no como se hace fenomenológicamente, sino que da el valor a partir de ciertos parámetros de la teoría de cuerdas y de hecho da que debería estar en 50 TeF, ¿no? Lo cual me pareció muy curioso que coincidiera el número, ¿no? Porque para la teoría de cuerdas es una predicción teórica, mientras que en el modelo minimal supersimétrico es... Por eso estoy que me escribo un paper de eso. En el modelo minimal supersimétrico, más bien uno encuentra cotas superiores imponiendo que se cumplan los resultados experimentales. Entonces, bueno, debería aparecer según eso antes de los 50 TeF. Obviamente los aceleradores de partículas no han llegado allá. Los aceleradores van apenas en 12 TeF. 12 TeF, ¿no? Van en 12, 14. ¿Cuándo llegan a 50? Bueno, hay que esperar ILC, FCC, ¿cierto? El LHC ahorita está volviendo a correr, pero no con más energía, sino con más luminosidad, que significa más procesos, más estadística. O sea, se producen más partículas, no que tengan más energía los haces de protones, sino que se genera más estadística. Y eso sirve para resolver otros problemas. Porque la supersimetría también se puede manifestar a bajas energías, no solamente a altas energías. Yo, de hecho, en una de las charlas que di para hablar en Pamplona, mostré que también se podía verificar la supersimetría a bajas energías entre 500 y 800 MeV, para que coincidiera con los resultados que aparecieron para el momento magnético del muón. Y esas partículas supersimétricas livianas están en el sector electrodébil, son otras partículas, o sea, el chargino, el neutralino, ¿sí? Mientras que a altas energías, cuando yo digo 50 GeV, allá lo que debería aparecer son los squarks, las partículas supersimétricas de los quarks, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas. Entonces ahorita en el LHC lo que se podría hacer es descartar la posibilidad de que existan partículas supersimétricas livianas como el chargino, el neutralino, ¿sí? Y unos leptones supersimétricos, los sleptons, ¿sí? O se descartan totalmente o se encuentra alguno, ¿sí? Pero eso sí es a bajas energías, ¿no? Entonces, bueno, supersimetría lo están buscando por todos lados, ¿sí? Porque supersimetría para todo, ¿sí? Para resolver todos los problemas. Entonces, este es uno de los problemas. Este es uno de los problemas del modelo estándar que no son concluyentes y que nadie sabe todavía cómo resolver el problema de la estabilidad. Es en realidad el vacío, cuando uno dice el vacío del modelo se refiere al potencial efectivo, porque este potencial efectivo del Higgs se calcula calculando una cosa que se llama las burbujas del vacío. Es decir, las correcciones cuánticas
son los diagramas vacío, que van vacío, y que cuando uno grafica los diagramas obtiene burbujas, bolitas, ¿no? Entonces este potencial se obtiene de las burbujas del vacío, por eso cuando uno dice vacío o potencial efectivo del campo de Higgs significa lo mismo, ¿no? Unas correcciones cuánticas al vacío. El vacío fluctúa y uno puede calcular el valor de esa fluctuación. Esa fluctuación son las correcciones cuánticas del potencial del Higgs, ¿sí? Pues hay que entender muchas cosas de campos cuánticos para llegar ahí, pero bueno. En todo caso, no se sabe con certeza cuál es la forma de ese potencial de Higgs o de ese vacío, ¿no? El vacío del modelo estándar. Y no se sabe si se puede corregir con nueva física o no. ¿Sí? El problema es la estabilidad. ¿Es estable o no es estable el vacío de nuestro universo? No se sabe. No se sabe, no hay una solución concluyente. Y difícil que la haya en mucho tiempo, ¿no? Y el otro problema asociado con todas estas cosas que les he dicho es el problema de las jerarquías, ¿no? Ahora que sabemos que el mecanismo de Higgs sí funciona, la pregunta es, bueno, ¿y por qué las partículas tienen masas que son proporcionales al valor esperado del vacío, ¿no? Miren que la pendiente aquí, entonces, la pendiente de esta gráfica, ustedes la miran, esta pendiente es el valor esperado del vacío, la V que estaba por allá, los 200 que es más o menos. Porque todas las partículas son proporcionales a ese valor, a esa V que yo puse por allá, ¿cierto? La pregunta es, ¿y por qué las masas son tan diferentes, no? ¿Por qué hay esta jerarquía de masas? Miren que son muy distintas. Caen sobre la recta, pero el top aquí, luego WZ por acá, luego B por acá, T ¿por qué son tan diferentes? Uno debería, de una teoría, poder explicar con algún mecanismo por qué son tan distintos. Todas son proporcionales a B, pero son diferentes. Entonces, ¿qué mecanismo hace que sean así distintas? ¿Cierto? Entonces, alguna explicación, un mecanismo que me diga por qué son tan diferentes. No hay ninguna explicación, ¿no? A eso se le llama el problema de las jerarquías. La supersimetría soluciona de alguna manera ese problema, pero no es una explicación concluyente. Y la teoría de cuerdas con la teoría de membranas, usando las variedades de Calabi-Yau, logró encontrar una manera teórica de mostrar el problema de las jerarquías, de solucionarlo, pero solo para los quarks, ¿no? Solo para la parte fuerte, que de todas formas es algo sorprendente, ¿no? Entonces, por ese lado sí hay algo que está bien, ¿no? Entonces, problemas abiertos de los campos cuánticos, ¿no? Hay más problemas, pero digamos, estos son los que están relacionados directamente con el mecanismo de Higgs, ¿no? Con incluir un sector de Higgs donde se haga todas las cosas que les he dicho. El modelo estándar tiene más problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los neutrinos no tienen masa en el modelo estándar si ya se sabe que sí tienen masa experimentalmente, ¿no? Lo que pasa es que ese problema no necesariamente está relacionado con el mecanismo de Higgs, no necesariamente. ¿Qué es la materia oscura, no? La materia oscura puede que si haya una partícula de materia oscura, hay modelos que tienen candidatos a materia oscura, como la supersimetría, ¿cierto? Tiene varios candidatos que cumple con los resultados fenomenológicos, bueno. Pero también puede ser un error en la medición de estos experimentos en cosmología, ¿no? Puede ser un mal modelo cosmológico que está haciendo una mala predicción de la cantidad de materia que hay en el universo. Entonces, lo que se supone que es materia oscura, de pronto está mal el modelo, ¿no? O sea, puede ser un error experimental. Puede que la solución aparezca en la cosmología y diga, no, bueno. Lo mismo que la energía oscura, ¿no? Recuerden que son 3% de materia observable con los telescopios, ¿no? 27% de materia oscura, que no se puede observar porque no emite radiación electromagnética. Y 70% de energía oscura, que es lo que se supone que se acelera el universo, ¿cierto? Que se está acelerando la expansión del universo. Es posible que sean errores experimentales la energía oscura y la materia oscura, ¿no? Porque lo que observamos, el universo observable puede llegar a ser una región muy pequeña del universo en realidad existente, ¿no? Y entonces la dinámica que creemos que es real puede ser algo local nada más y no tener que ver con una superdinámica global, ¿no? Pero quién sabe, ¿no?
Yo siempre, el ejemplo que pongo es el ejemplo precisamente con la expansión del universo, ¿no? El principio antrópico, que me dice lo siguiente, ¿no? Imagínense que ustedes existen en una etapa del universo en donde básicamente nuestra galaxia y posiblemente Andrómeda, que se fusionó con la de nosotros, quedó sola porque todo el resto de clústeres de galaxias se alejaron tanto por la expansión, ¿cierto? Que no podemos verlo, ¿no? Entonces, suponga además que llegó un meteorito, cayó a la Tierra, acabó con toda la raza humana, volvió a evolucionar una nueva raza y esa nueva raza puede hacer nuevas mediciones y nueva ciencia. ¿Qué es lo que van a observar ellos? Lo que van a observar ellos es que somos el centro del universo y que no hay nada más, porque todo lo demás se alejó tanto que ya no es observable. Pero es verdad, pues las leyes físicas que ellos describan son válidas dentro de nuestro universo observable, ¿sí? Pero no quiere decir que sea la verdad, ¿sí? Bueno, es la verdad solo dentro de, dicho de mejor forma, de manera más precisa, es la verdad observable, pero no es la realidad, ¿sí? Entonces, las verdades son aproximaciones a la realidad. Entonces me aproximo, digo, así son las cosas dentro de lo que puedo observar, pero nosotros sabríamos que lo que pasó fue que el universo se expandió, se enrareció mucho y entonces las galaxias y los clústeres de galaxias están muy alejados unos de otros de tal forma que no los podemos observar nunca, ¿sí o no? Están tan lejos que ya no se pueden, se salen de la observación. Como el universo se expande tanto y tan rápido y están tan lejos, un fotón nunca va a llegar a un telescopio de nosotros, ¿sí o no? Porque el universo puede expandirse con una velocidad mayor que la de la luz incluso, ¿no? Entonces, sí, lo que nosotros conocemos es lo que podemos observar y lo que podemos medir. Y las descripciones que hacemos están completamente restringidas a lo que podemos observar, ¿sí? Entonces, el principio antrópico, ¿sí? Las cosas son como son porque así las observamos. Quiere decir, la ciencia es un punto de vista muy humano. Y aparte no tenemos la capacidad de comparar con otras razas inteligentes para ver si sí tenemos algo de razón o no. Nos toca conformarnos con compararnos entre nosotros, ¿no? ¿Qué tanta razón tenemos, no? Hay que ser bien humildes porque probablemente estemos bien equivocados, ¿sí? Entonces, es para que lo piensen un poquito. Todos estos problemas simplemente me dicen que hay mucho que desconozco, ¿no? Esa es la conclusión de esto. Y bueno, vamos a dejar aquí porque ya me cogió la tarde, voy a parar esto. La noche, el fin de semana. Detengamos aquí el videito.